días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del martes 30 de julio. Comenzamos nuestro programa como cada día junto a Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a RPP Noticias. Y nuestro tema naturalmente tiene que ser dar luces en vísperas de la presentación oficial de la propuesta presidencial de esta idea de recorte de los mandatos presidenciales y parlamentarios. Hemos invitado a varios congresistas para hablar sobre este tema. Comenzamos con Alberto de Belaunde, que sabemos defiende esta iniciativa y que será sin duda contradicho por el congresista Javier Velázquez Quindelap. Señor de Belaunde, buenos días. ¿Por qué? ¿Cómo puede usted convencer a su colega Velázquez Quisquén de que es bueno para el país que las autoridades cedan y no se aferren a sus puestos y cedan plaza a otros desde el 28 de julio del próximo año? Bueno, creo que esta es una salida constitucional. Al comienzo hubo algunas voces que ponían en duda la constitucionalidad de la medida, pero el antecedente del año 2000 y las disposiciones transitorias especiales aprobadas para ello en la Constitución demuestran que el camino existe. Entonces lo que vemos es un escenario de permanente confrontación, de crisis que afecta, entre otras cosas, el clima económico. Aquí lo que hay es una alternativa institucional para canalizar la frustración y el descontento por un camino civilizado. Porque además no se trata solo de que esto sea aprobado en el Congreso, con lo cual tienes la legitimidad constitucional, sino también que luego sea refrendado por la ciudadanía en un referéndum, con lo cual también tendrás una legitimidad popular directa. Creo que es el mecanismo más adecuado para poner fin a esta crisis que empezó con distintas manifestaciones hace 3 años. Entonces, sí, sin duda, toda elección trae un periodo de incertidumbre que se llevaría un año después, si es que no hubiese habido esta propuesta, pero ayuda a que esta permanente confrontación y crispación pueda encontrar cauces democráticos. Señor Velázquez Quisquén. Bueno, yo no puedo especular, hay que ver cómo viene la propuesta, porque no solamente de reforma constitucional, sino tiene que ver cómo viene la instrumentalización. Hay que modificar algunas leyes que tienen que ver la ley electoral, la ley de partidos políticos. Ayer escuché a Fernando Tuesta decir que era imposible cumplir con el calendario. Difícil, me parece que dijo. El término fue imposible, pero bueno, lo que fuere, él como experto en temas electorales, no hay que olvidar que esto no puede ser igual que lo del año pasado. El año pasado el referéndum entró porque había una convocatoria hecha para elecciones regionales y municipales, y ya la OMPE y todos los procesos que había realizado para montar este proceso, ahí se puso las preguntas. Lo que creo que hay que escuchar a los ministros. Yo creo que ellos van a presentar su proyecto, que si sale la comisión hay que escucharlos. Yo creo que nadie se debe aferrar al cargo. Yo creo que el Parlamento tiene que estar por encima de quienes circunstancialmente lo representamos. Son instituciones básicas de la sociedad, y la pregunta que yo me hago es, vamos a adelantar las elecciones y a partir de diciembre, ya convocadas elecciones, el país prácticamente está parado. Hay que ver también la implicancia económica, la implicancia social de esta medida. Y tercero, para mí, lo digo como apreciación, y creo que si hay que irnos todos, nos vamos. Eso, ¿cómo vamos a estar en contra del veredicto del pueblo, que es el mandante de la representación que tenemos? Lo único que creo es que no hay que sentar precedentes de que cuando hay una crispación política, el argumento más fácil no sea dialogar, persuadir, promover esfuerzos de tolerancia recíproca para poder aunar esfuerzos y salir de la situación que está, sino pedir adelanto elecciones. Sin embargo, a ese discurso conciliador y más tranquilo que le escuchamos el día de hoy, se le contrapone un comunicado sacado ayer por el Partido Aprista de una dureza en la que se le critica al presidente Vizcarra, bueno, con derecho, digamos, pero de una manera sumamente fuerte, diciendo que lo que ha pasado es que él ha fracasado y pidiendo su renuncia. Ayer el premier del Solar dijo con claridad: aquí nadie va a renunciar. ¿Cómo van a sacar adelante esta conversación o esta
esta diferencia si por un lado tienen esa posición y por otro lado el gobierno ya manifestó la suya? Yo respeto la decisión de la comisión política a la que no pertenezco y de la dirección del partido. Yo estoy dando una apreciación como parlamentario, como miembro del Congreso, y creo que esta circunstancia no está, si no viene todavía la propuesta, y ya estamos hablando de vacancia, de renuncia, de acusación, de que se vayan todos. Entonces, ¿de qué escenario estamos hablando para procesar esto y evaluarlo en el contexto de que ojalá que en el futuro, después de 4 periodos constitucionales, no haya un mandatario que se encuentra frente a una crisis política donde tiene mayoría, la única posibilidad dice, adelanto mi mandato? Hay que buscar otras salidas que la propia Constitución dé. No es el contexto del año 2000, no es el contexto del año 2000. Ahí el Parlamento, por un acuerdo político, adelantó el cierre de su mandato a 1 año. Veníamos de una supuesta interpretación auténtica que permitía que Fujimori se perpetuara por 3ª vez inconstitucionalmente, y con un organismo internacional que participó en el famoso diálogo de la OEA. Pero de principio, yo creo que nosotros no debemos resistir a lo que es el veredicto del pueblo. Somos mandatarios de ellos, pero también creo que es importante, como lo ha dicho el doctor Urbiola ayer, como lo ha dicho Natalia Primo, como lo ha dicho otros especialistas. Yo creo que el tema institucional también hay que verlo, porque ¿por qué digo que hay que esperar cómo viene la propuesta? Si toda reforma constitucional tiene que ser motivada, más que una ley ordinaria. Entonces, aquí va a venir un paquete, como ya lo ha diseñado Ceballos, en el sentido adelantar las elecciones al 2020. Entonces, el Parlamento tiene que recibir la propuesta, convocar al ente electoral, por ejemplo, a ver si podemos llevar adelante en noviembre o diciembre un referéndum. Según tú es imposible que puedan calzar los calendarios y luego ir a la próxima elección. Vamos a tener el referéndum y la elección de abril y de repente la de junio si nadie tiene mayoría. Y segundo, en ese contexto, yo creo que nosotros tenemos que apoyar todo aquello que vaya en beneficio de consolidar un modelo institucional. No es solamente mirando las encuestas que se dice, bueno, el veredicto es así y así vamos. Ya desde hace mucho tiempo en la doctrina constitucional se ha diferenciado qué es un representante del pueblo a un comisionado. ¿Qué es un representante del pueblo? Un comisionado es aquel que por comisión realiza todo lo que le dice el veredicto del pueblo. Así nosotros tenemos que legislar siendo representantes del pueblo para regular materias que podrían supuestamente afectarles a ellos, pero que tienen que ver con el interés público y el interés nacional. Por eso hay que verlo con mucha... Pablo quizás puede hacer una réplica a estas objeciones a Alberto Belaúnde. Yo creo que cuando existe... Bueno, yo saludo el espíritu constructivo de mi colega, y creo que sí, efectivamente hay que analizar la propuesta que llegue al Parlamento y ver cómo incluso mejorarla. Creo que el principal elemento para que se pueda llevar a cabo este cronograma es la voluntad política. Y sí recordaría 2 elementos el proceso de transición del 2000 al 2001. Primero, el adelanto de elecciones se realizó en menos tiempo. Empezó en septiembre, ahora estamos finales de julio. Y segundo, el tiempo tan que alcanzó que incluso el Parlamento aprobó una de las reformas políticas más importantes de los últimos 19 años, que es el retomar el distrito electoral múltiple, el darle a las regiones representación directa, porque veníamos de un Congreso de distrito electoral único. Entonces, tiempo hay, pero tiene que venir acompañado de voluntad política y de la flexibilidad y la innovación dentro del cauce constitucional que la situación amerita. Vamos a quedarnos por lo pronto ahí. Aquí damos una pausa y retomamos nuestra entrevista a 2 congresistas del APRA y de la bancada liberal respectivamente. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe.
y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. ¿Qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Son las 8:18 de la mañana, estamos entrevistando a dos congresistas de la bancada liberal y del APRA respectivamente. El uno defiende la iniciativa presidencial, el otro no. El señor Velázquez Quisquén ha usado un argumento que tiene que ver, si entendí bien, con los plazos y con el mal ejemplo institucional que puede sentar malos precedentes para eventuales futuros gobernantes. Mire, toda iniciativa, especialmente la de reforma constitucional, tiene que estar motivada o tiene un estudio costo. Lo que nosotros queremos es escuchar al Premier si el nivel de la grave crisis de la crispación política se condice con los efectos que va a tener esa decisión, primero porque a partir de que se convocan a elecciones el país se para, va a estar en elecciones, funcionarios que ya no te firman. El presidente, como lo ha dicho Alberto, hizo una larga exposición de inversiones que estaban proyectadas al 2025 ya amparadas en esa decisión, y lo que queremos es si esto es la solución política y tiene una implicancia favorable en el tema económico y social de reactivar la economía, de generar predictibilidad en los agentes económicos, ¿por qué nos vamos a oponer? Lo único que decimos es, oiga, el tema es institucional. Ya nosotros hemos votado por la no reelección de los parlamentarios. Ya teníamos claro que nos íbamos el 2021. Entonces, si adelantar un año genera solución de la crisis política, el impulso de la economía, volver al índice de derrotar la pobreza, ahora la pobreza nos está derrotando, y la inseguridad ciudadana que campea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Yo creo que también mal precedente sería que seamos una mesa de parte. Fíjese usted, hace un año que estamos en que los 4 reformas de la política hicieron confianza, fue el referéndum, vienen, ahora necesitamos 6 proyectos de reforma política, y supone que el adelanto de elecciones deja sin efecto la supuesta reforma política. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es, lo primero, el Parlamento tiene que dar una muestra primero de un diálogo que tiene que ver en beneficio del país. Si este no es posible por la excesiva crispación política, una salida política. Pero
el poder constituido es el único, es el Parlamento. El Parlamento va a tener la iniciativa y yo creo que lo que tenemos que mirar es el contexto, no solamente político, sino económico y social. O sea, debemos entender que no se opone en principio a esta iniciativa, pero que usted busca Por que supuesto, se haga dentro de los cauces más rigurosos posibles. Yo creo que es muy precipitado y no abona a buscar un escenario donde busquemos una solución feliz en beneficio de los peruanos, el que ya estemos hablando de un lado renuncia, vacancia, te acuso, me acuso. Entonces, con ese contexto no hacemos nada. Entonces, se plantea la conversación dentro del Congreso que lleva a que, ¿cuáles son las posibilidades? Sí, porque lo que hay que hacer con esta reforma, y te lo digo, si ya el primer ministro, el actual primer ministro, Salvador Solar y Ceballos han ido a todo el proceso de discusión de los 6 proyectos de reforma, inclusive anunciaron la semana pasada que 5 de ellas no habían sido desnaturalizadas, entonces, por un hecho como la inmunidad que se va a aplicar el 2021, puede eclosionar una confrontación que lleva adelante elecciones, habría que ver el beneficio. Habría que ver los beneficios. ¿Crees que si sentándose a conversar pueden dar marcha atrás con respecto a este adelanto de las elecciones? Cuando tú te sientas a discutir y a dialogar, no puedes hacer como hacen algunos, la negociación compulsiva. O sea, ¿sabes qué? Te pongo una pistola bajo la mesa, tú me haces esto, y si no, eso no es diálogo. Yo creo que debe haber un diálogo y tiene que haber... Nosotros necesitamos solamente cómo viene el proyecto y si eso tiene una implicancia favorable a los peruanos de que eso va a mejorar la situación económica y social del país, evidentemente. Pero en eso Lapra tiene más manejo político y más experiencia. Pero, a ver, Alberto, ¿cuántas veces hemos escuchado a este Congreso, y no me refiero precisamente al partido aprista, sino a una mayoría, por ejemplo, fujimorista bastante más inexperta y bastante más herida, si queremos, por no haber ganado las elecciones, prometer un diálogo y al final petardearlo todo? Es decir, ¿cómo se confía en un diálogo en unas circunstancias como esta, 3 años después en la que efectivamente, la cosa no se ha dado hasta este momento, ¿no? Son 3 años, además, donde la bancada mayoritaria ha tenido una permanente actitud de crispación y de enfrentamiento. Y que creo que más allá de la reforma política es lo que, o lo sucedido con el proyecto de inmunidad, es lo que explica el ambiente que ha llevado a esta crisis institucional y a esta propuesta de salida a la crisis institucional. Y creo que aquí lo que tenemos que tener es un diálogo, por supuesto, pero de cara a la gente, en el sentido de un Congreso no puede entrampar una propuesta que finalmente llegará al ciudadano y será el ciudadano el que decide si va o no va. Ese es otro punto, porque le pregunté al ministro del Solar si había opciones de que esto se hiciera de otra manera, y no, ellos quieren, la protesta es referéndum o referéndum. Creo que es sano porque en las calles hay una arenga que no es constitucional y que es muy peligrosa, ¿no? Que es el cierre del Congreso por el cierre del Congreso. Entonces, el mérito de esta propuesta es que institucionaliza el descontento y encuentra una fórmula dentro de la Constitución para canalizar ese descontento. Pero no vamos... Si nosotros como Congreso no estamos a la altura del pedido ciudadano y el sentir ciudadano, lo que estamos haciendo es alimentando a posiciones extremas de izquierda o de derecha de cara al siguiente proceso electoral, sea el 2020 o el 2021. Ya, esa es la cara, digamos, amable de esa interpretación, que está muy bien. Yo también creo que por ahí va un poco la apuesta, pero tampoco le vamos a quitar el componente político que tiene el hecho de que el presidente de la República pone a la disposición de la ciudadanía la posibilidad de mandar el Congreso a su casa. Pero no solo el Congreso, ¿no? Pero todo el que simula es un héroe, pues. Lo que sucede es que durante meses se ha querido crear desde algunos sectores la narrativa de que estamos frente a una suerte de dictador. Por supuesto, por eso la movida es inteligente. La primera vez que veo a un dictador limitando su periodo de esta manera y con esta narrativa pública, ¿no? Entonces creo que aquí el Congreso tiene que tomar el debate con calma. Yo saludo el espíritu de mi colega Javier Velázquez, a diferencia de otros colegas que han salido con un discurso muy
crispado en las últimas 48 horas, pero creo que además tenemos que tener todo este debate teniendo en cuenta lo que la población nos está pidiendo. Somos finalmente representantes. Bueno, y en no todo podemos ignorar eso. Y en todo caso se van aclarando los panoramas, ¿no es cierto? Claro, ya se sabe que no va a haber renuncia. Quiero ¿no? precisar finalmente que hay que, y tú eres un experto estudioso, Alberto, una cosa es ser representante y otra cosa es ser comisionado. Si el Parlamento fue concebido para mirar las encuestas y hacer lo que el país y el pueblo legítimamente puede decir, a veces no es, para eso no es, esa es la diferencia entre un representante y un comisionado. A veces cuando tenemos que aplicar un impuesto, evidentemente eso aparentemente podría afectar al pueblo, pero se preserva el interés nacional. Yo creo que aquí está de por medio todo un gran esfuerzo que hicieron los peruanos el año 90 de estabilizar la economía, no se ha resuelto el tema político, creo que hay que hacer una autocrítica profunda a nivel del Parlamento. Yo no he venido apoyando estas aventuras de confrontación porque no es mi estilo, pero además porque creo que esta era la oportunidad de llegar al bicentenario con 5 periodos constitucionales y olvidar para siempre esta suerte de imagen que tenemos en temas económicos y en temas sociales. Estamos aspirando a OCDE, pero en tema político parecemos un país bananero, que cada vez que tenemos una confrontación política, adelanto elecciones. Entonces mañana cualquier conflictividad que haya en un próximo gobierno, me salió este parlamento peor, ni siquiera diálogo, pero ¿sabes qué? Mejor adelanto elecciones. Eso puede ser el remedio peor que la enfermedad. Por eso hay que escuchar. ¿Por qué podría ser peor? Eso supone temer que las elecciones nos enfrenten a riesgos. Porque se ha dicho mucho eso. Ayer lo ha Esto dicho. puede beneficiar a los extremistas y demás. ¿De dónde se niega? Ayer lo escuché. No es miedo. La verdad que nosotros no tenemos miedo. El APRA no tiene miedo. Pero lo único que le digo es lo siguiente. Mire, se van a provocar un referéndum ahora, elecciones el próximo año, y el próximo año las reglas de juego van a ser las mismas que las que fueron el 2016, porque la reforma quedará de lado. Entonces, que nos expliquen qué garantía hay que del 2020, todo va a ser mejor políticamente que ahora, cuando las reformas que se impulsaron Señor de Belaúnde, han quedado el techo puede contestar esa objeción. Bueno, hay espacio para incluir algunas reformas que consideremos relevantes para esta nueva elección. Probablemente no la de las primarias por el tema del tiempo, pero otras sí. Y yo recuerdo nuevamente la elección del 2000, ¿no? Logramos... Paridad y alternancia, por ejemplo, ¿se aplicaría? Por ejemplo, yo creo que sí. Porque está de acuerdo en que se podría aplicar. Por supuesto. Y podríamos votado a discutirlo, favor. porque creo que sí se pueden adelantar algunas de las reformas justamente para tener un resultado distinto. Pero algo que hay que destacar es que este debate se está dando dentro de los márgenes constitucionales, dentro del respeto a la Constitución. Y esto, para nuestra historia republicana, es un tremendo avance. Hemos estado acostumbrados, lamentablemente, durante décadas, a que los problemas políticos se solucionaban de manera poco democrática. Hoy esa no es siquiera una alternativa. Estamos en un debate dentro de lo establecido por la Constitución, lo cual ya es una ganancia para el país de cara al Con bicentenario. disposiciones transitorias, yo creo que no se resuelven las crisis institucionales. Vamos a estudiarlo. No nos aferramos, quiero que quede muy claro, que no nos aferramos. Tenemos que irnos del 2020, pero de ahí a que el Parlamento sea una mesa de partes, que inclusive hasta ahora no tengamos el proyecto cuando el presidente dice lo he presentado. Entonces están ahí, el presidente del Congreso tiene que pedir el procedimiento instrumental de la solicitud y estudiarlo. Al final de cuentas, irse el 2021, el 2020, si hay una circunstancia que amerita eso, ¿por qué no hacerlo? Hay que reconocer que a la buena o a la mala se han empezado y se han iniciado en este gobierno reformas importantes que sí requerían yo le reclamaba ayer al ministro del Solar, ustedes han planteado reformas electorales que ni siquiera se pueden aplicar para la próxima elección. O sea, ¿cómo con elecciones adelantadas vamos a mejorar la representación política? Mira, ¿no? se apresuró en la Junta Nacional de Justicia. ¿Es culpa del Parlamento? Nosotros dimos todas las herramientas constitucionales y normativas. Entonces, si tenemos esa preocupación, tampoco la palabra del Ejecutivo es bendita. No, pero hay que ponernos de acuerdo. El problema... Hay que escucharnos. No es ponernos la pistola en la sien, yo te pongo la pistola en la sien, yo salgo, tú renuncias. Hay varias cosas que creo que hay que explicar, discutir, ¿no? Sí, el problema de la reforma del año pasado, y ya habrá más tiempo y calma, y serán otros los que analicen, fue que justamente primó el diálogo, pero en algunos aspectos no. Y son aspectos que han terminado siendo problemáticos para el buen funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. O el problema es que nos falta preparar cuadros tanto para tener una Junta Nacional de Justicia preparada como faltan cuadros
políticos para tener Así mejores es. parlamentarios. Entonces, Eso no va a pasar en un año. Pero no podemos, entendiendo la diferencia que quiere plantear Javier y que comparto entre comisionado y representante, no podemos dar esta discusión y este debate lejos del ciudadano. Y acá tenemos que tener muy claro la voluntad que el ciudadano quiere en esta coyuntura. Finalmente es la única manera que tenemos de garantizar el sistema democrático. En todo caso, muchas gracias por haber participado en este diálogo acá de una manera serena y escuchando los argumentos recíprocos. Retenemos lo que ha dicho el señor Velázquez Gesquén. Hay que esperar la formulación oficial de la propuesta y dialogar para ponernos de acuerdo. Muchas gracias por su presencia. Que tengan buenos días, señores congresistas. Gracias. Felices fiestas patrias. Todavía es día feriado hoy. 8:31. Pausa, regresamos. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, afirmó que no se descarta presentar una nueva cuestión de confianza ante el Congreso en caso el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones no avance. El presidente Martín Vizcarra no tiene por qué renunciar, tal como pide un sector del Congreso, afirmó el jefe del gabinete ministerial Salvador del Solar. Vecinos reportan que un poste de luz que fue impactado por un auto está a punto de caer en la cuadra 7 de la calle Santa Amelia, en San Juan del Lurigancho. Perú sumó su cuarta medalla de oro en los Juegos Panamericanos luego de que Natalia Kuglievan ganara la presea dorada en esquí acuático. La selección peruana de fútbol sub-23 perdió 2-0 ante Uruguay en su debut por el Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp
951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:36. Después de haber escuchado a dos políticos que nos han hablado de argumentos políticos, institucionales y constitucionales, recibimos a un especialista de reforma electoral, de legislación electoral, un hombre del terreno, puesto que ha dirigido a la OMPE, y de la academia, puesto que es profesor de la Universidad Católica. Me estoy refiriendo a Fernando Tuesta, cuyo nombre ha sido citado para sostener que, según usted, es imposible que se mantenga el calendario que nos lleve a nuevas autoridades el 28 de julio del año próximo. ¿Qué es lo que piensa usted exactamente, señor Fernando Tuesta? Bueno, hubiera querido escuchar exactamente lo que han dicho, pero me imagino que lo traduce bien. En todo caso, tal como están las normas en este momento, es imposible. En consecuencia, el proyecto de ley de adelanto de elecciones no solo debe contemplar modificaciones en la Constitución en términos del cronograma general, sino debiera estar acompañado de una serie de disposiciones transitorias, excepcionales y muy precisas, porque, para empezar, si quisiéramos elecciones, digamos, en abril del próximo año, para que asuman las autoridades el 28 de julio del 2020, ya se hubiera tenido que convocar a elecciones generales, según el cronograma actual. Ya, ahora en julio, no esperar nada. Estamos hablando, además, de un proceso electoral que se había logrado establecer un cronograma suficiente para que, en general, las elecciones estén bien hechas. Entonces, ¿pero qué ocurre con esta propuesta? Esta propuesta, además, está mediada por un referéndum. Y entonces, en el mejor de los casos, supongamos que se presente y en el Congreso se agilice la aprobación. Estamos hablando de septiembre, no antes, bien difícil. El presidente tendría que convocar entonces a referéndum. El referéndum 40 días. No, 40 días es imposible. No se hace elecciones en el Perú en 40 días, por una sencilla razón. Porque el año pasado, cuando se dijo referéndum, miren cómo se ha hecho en diciembre y se convocó relativamente en corto tiempo, ya estaba constituido el aparato electoral nacional de OMPE, jurado, en relación a las elecciones regionales y municipales. Ahora se tiene que empezar de cero. O se montó sobre esas elecciones. Así ¿no? es. ¿Qué quiere decir? Porque la gente puede decir, ¿qué es eso de montar un aparato? Los organismos electorales son básicamente oficinas limeñas. Y en consecuencia, cuando se convoca una elección, se tiene que contratar para empezar gente para que establezca oficinas a nivel nacional. La contratación de un personal de diversa categoría, lamentablemente en la ley, a partir justamente de los sucesos del 2020, lo que hicieron era presionar más la tuerca para que sean por concursos públicos, lo cual incorpora una inversión de tiempo enorme. Eso solamente para establecer a nivel nacional. Además, tendríamos que comprender que al no ser los entes electorales organismos que necesitan gente todo el año, todos los años, obviamente tienes que... Y además es temporal la contratación, totalmente, ¿no? pero imagínate
Esa es solamente la parte personal. Luego, la compra o alquiler de servicios, bienes, etcétera. Kits. Las normas de la administración pública son engorrosas. Tendrías que incorporar excepciones para este caso. Pero digamos que sea esto en diciembre. Si en diciembre se convoca a elecciones con estas excepciones, hay plazos internos también, ya no solamente en relación a esta parte organizativa, sino que tienen que ver con, por ejemplo, inscripción de partidos, inscripción de alianzas, elecciones internas, inscripción de candidaturas. Todo eso requiere plazos, pero además, lamentablemente en nuestra norma, entre primera y segunda vuelta no hay plazos fijos. En nuestra propuesta decíamos 5 semanas, pero eso no está aprobado. En consecuencia, para que pueda producirse este objetivo de que el próximo año tengamos nuevas autoridades, tendrían que ocurrir 2 cosas. 1, un acuerdo de aceptación de parte del Congreso para acelerar la aprobación. 2, la convocatoria lo más antes posible. 3, incorporar medidas de diverso alcance, nivel y muy bien detallada para que esto no estalle. Porque muchas veces se dan normas y luego no entregas las condiciones para que se realicen, en este caso, todos estos procesos que requieren además que las elecciones estén bien hechas. Porque cualquier cosa en un ambiente bastante cargado puede llevar a malas interpretaciones y a manipulación. Y te digo porque nosotros lo vivimos en el año 2000. Yo asumí OMPE el 7 de diciembre del año 2000 y las elecciones tenían que hacerse el 8 de abril del año 2001. Y todos querían bueno, bonito y barato. Y rápido. Y rápido y con observación internacional y nacional en relación al año anterior. El nivel de tensión y riesgo era alto. Pero lo hicimos, pero fue un momento además excepcional y extraordinario. Que el Estado estaba dispuesto a ponerse al servicio a como fuera para arreglar la situación. Nos ayudaron con decretos de urgencia también y por supuesto el empeño y la dedicación del personal que felizmente se fajó por esas elecciones. Resumiendo, señor Tuesta, no es que sea imposible, sino que todo está condicionado a una voluntad política férrea y a un acuerdo claro y de buena fe. Es la única manera. Para la que se necesita el Congreso. Totalmente. O sea, sí, esto está condicionado al Congreso. Porque se podría decir, sí, aceptamos, vamos a elecciones adelantadas y después puede que con todas las normas que se va a necesitar y todas las decisiones que se van a tomar, se haga inviable. Si ahora, no se toman a tiempo, digamos, ¿no? Ahora, el tema es que se ha colocado un plazo fijo. Se ha dicho 28 de julio del 2020. Porque si tú decías hay que adelantar elecciones y dadas las condiciones actuales, un poco más, no 28 de julio, sino un poco más, se pueden hacer. Pero repito nuevamente, tiene que haber voluntad política, porque si el Congreso, por ejemplo, mañana se entrega el proyecto de ley, no hay Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución recién va a iniciar sus funciones cuando estén distribuidas todas las comisiones y esa es parte de las negociaciones políticas de las bancadas. 2 semanas tomará eso si hay buena voluntad, ¿no? Que llamen entonces a la primera reunión. El primer tema sería este. ¿Quién dice que se van a tomar solamente una reunión? Claro, lo ideal sería eso, lo pertinente, adecuado, aconsejable, pero nadie obliga a la Comisión de Constitución. Tiene que aprobarse un dictamen, tiene que pasar al Pleno. Depende de la voluntad política. Absolutamente. ¿No tiene miedo que los agoreros del no se puede sufran el mismo descrédito que los que hicieron lo mismo respecto a los Juegos Panamericanos? No se puede, no hay plazos, no estamos capacitados, no somos buenos organizadores. Bueno, siempre hay un know-how que puede destrabar todo eso, ¿no? Sí se puede hacer, pero repito, estamos con los tiempos muy ajustados y por eso en la propuesta tiene que estar incorporado todos aquellos detalles, porque también ahí el diablo está en los detalles. Y particularmente me parece más fácil construir 18 estadios que convencer a este Congreso de algo, porque bueno, eso es un punto y para algunos un escollo, pero también podría abrir la posibilidad pues de negociación política, que en este momento ciertamente parece no ser fácil. ¿A qué te refieres con eso, Fernando? ¿A que finalmente no se adelanta elecciones y terminan poniéndose de acuerdo para trabajar lo que queda? Porque tampoco queda mucho, pues, ¿no? O sea, no estamos al inicio de un gobierno. Tú dices, si no se hubiera puesto 28 de julio del 2020 sería más fácil, pero ¿ya para qué?
Con lo que faltaría por terminar el gobierno, ¿ya para qué? Es que, ¿sabes qué? Acá en términos de plazo, hasta una semana importa. De acuerdo. O sea, no estaba diciendo que el 28 de julio del 2020 lo aplazas meses. No estoy diciendo eso. Acá el tema de una elección es que tú colocas un día y ahí se tienen que hacer no solamente ese día, sino bien. No existe aplazo de elecciones. Si en un país hay aplazo de elecciones, un país se cae. Es la única fecha en términos oficiales y en términos de un evento público que no se puede postergar. Porque ya la lucha por el poder, el tiempo es importante. En ninguna parte se pospone elecciones si no se abre una crisis posterior. Ahora, una última pregunta, porque ustedes han planteado una serie de reformas políticas que se han estado aprobando y que implicaban la renovación de la clase política y de los partidos políticos que no se van a ver reflejados porque no hay tiempo en unas elecciones adelantadas. Ese es el otro tema que yo creo tiene dos elementos. El primero, si bien es cierto la reforma ha sido, digamos, mutilada en muchos de sus puntos especiales, es cierto que se han aprobado, por lo menos de carácter legal, 4. Está en manos del presidente, o va a estar en manos del presidente pronto, para que las pueda promulgar. ¿Por qué no tendría que promulgar? Por ejemplo, la ley de inscripción y cancelación de partidos, que es fundamental. No tendría por qué no hacerlo. En segundo lugar, aquí hay el financiamiento ilegal. Importante, lo tiene que hacer, lo tendría que hacer. La tercera, acá vienen los problemas, paridad y alternancia y democracia interna. ¿Por qué es un problema? El cuerpo de la ley está bien, el problema son las disposiciones transitorias. Pero las disposiciones transitorias hablan del 2021. De acuerdo. Entonces, ahí hay dos alternativas. O, como no hay 2021, en consecuencia, el cuerpo de la ley queda habilitado a ser aplicado, o algunos dirían, acá hay una interpretación. Claro, se suponía que era la primera elección donde las transitorias entran en vigencia. No el 21, tendría que ser el 20. Pero allí, con democracia interna, que tendría que ser elecciones abiertas, simultáneas, etcétera, el calendario revienta. Fernando Tuesta, muchas gracias. Si es que lo hemos comprendido bien, no se trata de que sea imposible, sino sumamente difícil, porque requiere de acuerdos políticos de buena fe. Exactamente. Muchas gracias por su presencia y por sus aclaraciones. Hacemos una pausa y hablaremos sobre los aspectos económicos que serían consecuencia de este adelanto de elecciones.